Gran gozo tengo en mi corazón por esta ocasión de estar nuevamente con ustedes, conectados con hermanos de distintos países, en la comunión especialmente con mi amigo Celso. Hemos servido junto al Señor en muchos viajes, en muchos lugares, y eso ha traído una conexión de amistad en Cristo que nos hace tener un mismo sentir en el Señor. Así que alabado sea el nombre del Señor. Quiero compartir esta mañana con ustedes un tema que he estado viviendo en estos días. Hace 3 meses que estoy sirviendo al Señor con los ancianos de una de las localidades de Santiago. Son 3 hermanos. Y con ellos hemos tenido una especial carga por visitar a los enfermos que hay en la iglesia, entre los cuales hay varios que están con enfermedades de depresión, hay otros que están con bipolaridad, hay otros que están con crisis de pánico y así otros que están con cáncer. Entonces, esta visitación, este acompañamiento que hemos hecho a los enfermos, me ha hecho pensar mucho y buscar mucha ayuda en el Señor para ser miembros o más bien ministros competentes de un nuevo pacto, como dice la palabra, y llevar con efectividad el acercamiento de Cristo a los enfermos. Porque esa fue una de las razones por las que el Señor vino. Lo declaró en Nazaret cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos. El Señor estaba hablando de personas que estaban en una situación espiritual. Él no vino como un rey conquistador político y gobernante a este mundo, sino que vino con humildad, y su acercamiento fue preferencialmente a los pobres, a los enfermos, a los pecadores, a las mujeres, a todos los que de alguna manera estaban segregados por la sociedad. Así que el acercamiento de Jesús a los enfermos es una de las cosas que en este tiempo ha estado tocando mi corazón y ha estado este tema en mi mente. Entonces el título de este tema es La mente como un campo de batallas. Voy a leer algunos textos de la Escritura. Vamos a comenzar con Filipenses capítulo 4, donde Pablo declara a la iglesia: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Esta es la primera palabra de aliento del apóstol Pablo a esta iglesia, que ya tenía un conflicto. Habían 2 hermanas que estaban en conflicto, y eso implica entonces que la fe convive en medio de los conflictos, y que estar firme es la condición contrapuesta a la debilidad que provocan los problemas, las adversidades. Y en medio de la adversidad que pudiera haber, como en el caso de Evodia y Síntique, que no tienen un mismo sentir en el Señor, está el regocijo en el Señor siempre. Y otra vez os digo, dice, regocijaos, regocijaos. Entonces, este llamado de regocijarnos en el Señor siempre está implícita la contraparte del regocijo, que es la tristeza, que es la amargura, que son los problemas, las ansiedades, que son las batallas, las crisis emocionales y todo este tipo de cosas que dan contra la fe, pero la fe convive en medio de ellas. Así que luego continúa el mensaje en Filipenses, verso 6, dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo, creo que en este versículo 6 del capítulo 4 de Filipenses, está como interpretando lo que dice el Señor en el Sermón de la Montaña. Allí el Señor le habla a los discípulos de que no estén afanados por nada, ni por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni por lo que han de vestir. Y dice, en un momento, dice que no estéis, dice, no estéis en ansiosa inquietud, ¿no? No estéis en ansiosa inquietud, le dice
el Señor Jesucristo a los discípulos en esa exhortación que hace, ¿no? Entonces, Pablo está como interpretando esas palabras de Jesús y dice que en vez de estar afanados, en vez de estar ansiosos, pongamos nuestros anhelos, nuestras ansias, porque es legítimo tener ansias. La palabra ansiedad viene de ansias. Es legítimo tener ansias, pero ser ansioso, ya eso nos conduce a una condición de estar en pecados. De tal manera que la manera de librarnos de las ansiedades, que las ansiedades son pensamientos, las ansiedades son anhelos, deseos, y la forma de librarnos es empleando las armas que el Señor nos ha dado para combatir las ansiedades. Y la oración es una de esas armas. Y luego dice que como resultado de haber utilizado esa armadura, dice el verso 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. El original dice vuestras mentes, guardará vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces aquí ya hay una defensa en este campo de batallas que es la mente, y al mismo tiempo una armadura. La comunión con Dios a través de la oración produce paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que resguarda la mente de ser vencida de los pensamientos negativos. Y entonces coloca el foco de atención, verso 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vea que ahí en el cerebro es donde está la mente, donde se producen los pensamientos. El foco de atención debe estar puesto en las virtudes de Cristo. Que esta es otra manera, esta otra armadura, ¿no?, que nos presenta el apóstol Pablo para batallar, para lidiar contra las ansiedades, contra los pensamientos que son contrarios a los pensamientos de Dios. Porque no podemos dejar de pensar. La mente siempre está pensando. El asunto es que logremos que la mente esté en armonía con los pensamientos de Dios. Y la única manera, o digamos la forma más importante de experimentar un resguardo de nuestra mente es enfocarnos en las virtudes que hay en Cristo. Porque ¿dónde está lo verdadero? ¿Dónde encontramos honestidad? ¿En qué parte? ¿Dónde está la justicia, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre? ¿Dónde está todo aquello? ¿Dónde está? Sino en la persona del Señor Jesucristo. ¿Dónde hay algo que es digno de alabanza? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el pensamiento en armonía con las virtudes de Cristo es otra de las armas, ¿no?, que nos ha dado nuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo, en la epístola a los Corintios, en el contexto de una iglesia que está complicada, en el contexto de una iglesia que tiene divisiones, que tiene carnalidades, dice, las armas, capítulo 10, verso 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces aquí tenemos cuáles son las armas de nuestra milicia. Y aquí tenemos que las armas de nuestra milicia, primero, no son cosas humanas, ¿no? No son estrategias humanas, sino que son armas poderosas en Dios. No, nada tiene que ver con las fuerzas que podamos tener en nosotros mismos o los medios que nosotros podamos de fortalezas. La palabra fortaleza tiene que ver con lo que eran antiguamente los muros, ¿no? Los muros de las ciudades, antiguamente las ciudades, la manera de protegerlas era
colocando un muro muy ancho y alto y profundo, donde no tuviera ninguna facilidad un enemigo o una tropa de enemigos para invadirla. Pues tendrían que ser meses de estar ahí, digamos, sitiando la ciudad para poder conquistarla. De tal manera que en nuestro interior, en nuestra mente, se forman verdaderas fortalezas mentales y que necesitamos que sean destruidas esas fortalezas mentales. Esas fortalezas se han formado en nosotros desde nuestra niñez. Uno de los temas que tiene que ver con sanidad interior en este tiempo es responder a la gran pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y es una pregunta que, siendo ya personas jóvenes o adultos, la hacemos constantemente. ¿Quién soy yo? Y hay solo dos respuestas. ¿Soy una persona que se siente bien consigo misma? ¿O soy una persona frustrada, angustiada? ¿O soy una persona resentida? Si soy un resentido, eso se debe a los sufrimientos que tuve en mi niñez, ya sea por una familia, eh, digamos, disfuncional, ya sea porque no tuve padres, ya sea porque mis padres se separaron, ya sea porque fui maltratado o golpeado en mi niñez, ya sea que fui ofendido. En estas visitas que hemos hecho me encontré con un joven que su padre desde niño le había dicho estúpido, tonto, eh, lo había maltratado con palabras hirientes. Y este niño creció en medio de la iglesia con un padre cristiano. Y sin embargo, este padre cristiano usaba estas palabras para maltratar a su hijo, para disciplinarlo, retarlo, reprenderlo. Y resulta que este niño fue creciendo y hasta que se encontró con el Señor y obtuvo una fe personal. Pero un día, esto hace tiempo atrás, siendo él un joven ya convertido al Señor, pero con la marca, con esa fortaleza mental de la frustración y con esa pregunta constante: ¿quién soy yo? Un resentido. Sentía que no tenía habilidad para hablar en público, que se ponía nervioso. Y entonces un día él hizo un mueble en su casa, una repisa con soldaduras, y cuando termina y la instala en un muro de su casa, estando ya casado y con hijos pequeños, mira esa obra que había hecho con sus manos y se dice a sí mismo: después de todo no soy tan tonto. Y en ese momento se quebró. Y lloró, hasta no tener más lágrimas. Ese día fue sanado de su dolor. Entonces, en nuestra mente se forman verdaderas fortalezas que nos frustran y que nos hacen pensar: ¿quién soy yo? ¿Soy un frustrado? Tiene que llegar el día de la sanidad. ¿Por qué? Porque Dios permite el dolor. Y Dios permite el dolor porque Él tiene el remedio. Y Dios tiene estrategias para que nosotros podamos lidiar con el dolor. Dios nos da armaduras para poder lidiar con el dolor. Ahora, estas armas que el Señor nos da, dice que derriban argumentos y a la vez derriba toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, a veces puede haber también, como fruto, digamos, de una malformación, un ego que se levanta, porque la persona que aprende a luchar por sí mismo, con sus propias armas y sale adelante, podría llenarse de cierta altivez y de cierto orgullo y de cierta dureza en el corazón. De tal manera que frente a todas estas cosas que nos pueden pasar, necesitamos conocer por qué Dios permite el dolor, por qué Dios permite que la fe conviva en medio de las batallas, por qué Dios nos da una fe. La fe es una de las armaduras que menciona el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 6, compartí la última vez que estuvo con ustedes acerca de esas armaduras, mostrándoles un soldado romano que Pablo miraba en la cárcel.
Y entonces pide a los hermanos de Éfeso que se revistan con la armadura de Dios y que usen la verdad, la justicia, que se vistan con el evangelio, que se protejan con el escudo de la fe, que se cubren la mente, la cabeza, los pensamientos con el yelmo de la salvación y que usen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas esas armaduras son los medios que Dios nos da para lidiar con el dolor. ¿Por qué Dios permite el dolor? Fíjense que les voy a contar una historia relacionada con Job. En relación a cuando el Señor Jesucristo, cuando está siendo llevado al Sanedrín para ser condenado, le dice a Pedro, Pedro, le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que no falte tu fe. Esto que Jesús le dice a Pedro, esto de que Satanás lo ha pedido para zarandearlo, es una realidad que nos ocurre a todos los cristianos. Satanás te ha pedido a ti y a mí, delante del trono de Dios, en la misma presencia de Dios, porque Satanás tiene acceso a la presencia de Dios. Y la gran pregunta es, ¿por qué Dios permite que el diablo tenga acceso todavía a su trono, a su presencia? Entonces en la historia de Job vemos cómo vienen los hijos de Dios, entre los cuales viene Satanás. Y dice que Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Y el diablo responde, de rodear la tierra. Y entonces Dios le presenta a Job. Y esto es algo que debe importarnos mucho a nosotros, porque Dios permite que Satanás argumente cosas contra nosotros. Y Dios lo que quiere con eso es probarnos a nosotros, porque Él quiere tener un testimonio en las edades venideras, en los siglos venideros, para que haya quienes publiquen las abundantes riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Esas riquezas que Dios nos ha concedido, esas riquezas son la contraparte de las adversidades, de las luchas y del dolor. Son la contraparte de las ansiedades y de las crisis emocionales. Esas riquezas de Dios en Cristo Jesús son la armadura, son las fortalezas, que es el poder de Dios que destruye estas otras fortalezas mentales que se han formado a causa de las frustraciones. Entonces, Satanás le dice a Dios, más bien Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Entonces, ¿qué aprendemos con eso? Que Dios quiere mostrar, evidenciar que hay criaturas suyas que son fieles, que están firmes, que saben usar las armas que Dios provee para vencer al enemigo, para derribar fortalezas, para destruir altiveces, porque si hay algo que caracteriza a Satanás es la altivez, y si hay algo que es contrario a lo que es de Satanás es la humildad que hay en Cristo. La humildad es la raíz de la victoria, la humildad es el fundamento más firme para lidiar contra el dolor y usar las armas. El Señor Jesucristo fue un combatiente. El Señor Jesucristo estuvo en agonía. Y la palabra agonía viene de dos palabras griegas, agón y gon. La palabra agón es luchar. Y agón. Y la palabra gon, o hago, quiero decir, la palabra hago es dirigir. Lo que implica que el Señor en el Getsemaní estaba dirigiendo una lucha consigo mismo, una lucha con su ego, una lucha con su voluntad, que en sus pensamientos existía la posibilidad que él pudiera desistir de la cruz del Calvario. No obstante, el Señor estaba dirigiendo conscientemente esa lucha y redobló la oración, intensificó la oración para lidiar con ese dolor que estaba experimentando en ese momento. Entonces, Satanás le dice a Dios, y aquí está cómo Satanás nos pide. Dice, este Job se porta bien,
Y es como tú dices, un hombre apartado de mal, pero ¿cuál es la razón? Es porque tú lo tienes rodeado de bienes, pero tócale los bienes a ver si no va a blasfemar en tu misma presencia. Mira la acusación que hace el diablo. El diablo acusa a la mente de Job en la presencia de Dios. En el huerto del Edén, el diablo calumnió a Dios en la mente del hombre, pero ahora está calumniando al hombre en la mente de Dios. De esto aprendemos que la mente es un campo de batallas. Y el enemigo de nuestra mente, el enemigo que tenemos siempre ahí en este campo de batalla, es el diablo mismo. Él quiere colocar su carácter, la altivez, los argumentos, los pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios. Él quiere que nosotros tengamos armonía con la mente de Él, pero Dios quiere que tengamos armonía con su mente. Y la estrategia de Satanás es tentarnos y lo hace con engaños, con calumnias, con mentiras. Pero Dios lo hace por la persuasión en amor con la verdad. De tal manera que la forma que tiene Dios de cautivarnos para Él es absolutamente contraria a la forma que tiene el diablo. Ahora, Dios permite el dolor y tiene el remedio para el dolor. Pero esto no es automático, quiere que nosotros aprendamos a usar las armas que Él nos ha dado para lidiar con el dolor. Porque ¿qué fin tiene Dios con permitir que el dolor esté en nuestras mentes, en nuestros pensamientos? Y cuando nosotros no tenemos control porque no hemos sabido usar la armadura de Dios para resistir el dolor, entonces nos vienen las crisis emocionales. Porque de la mente el problema pasa aquí a las emociones, a los sentimientos. Y de los sentimientos pasa al cuerpo. Y allí vienen las fatigas, vienen los dolores, viene todo tipo de situaciones, digamos, de crisis que afectan la salud. No solamente la salud mental, sino también la salud física. Entonces, ¿cuál es el fin que persigue Dios con permitir el dolor? Es el crecimiento. Si no tenemos la mente de Dios para pensar de esta manera, pensar que detrás del dolor siempre habrá crecimiento, que detrás de las pruebas siempre habrá crecimiento, que las crisis, benditas crisis, que siempre tendrán como fin nuestro crecimiento. No comprenderíamos nunca que dijo Pablo a la iglesia en Filipo es regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, porque el gozo del Señor es la contraparte al dolor. Porque ¿qué es más grande? ¿El gozo del Señor o el dolor? Porque ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? ¿Alguna tribulación, alguna angustia, alguna persecución, hambre, espada, peligro, muerte? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? El gozo que produce en nosotros el amor de Dios es más grande que cualquier dolor. Si no tenemos la mente de Dios para pensar de esa manera, no sabremos cómo lidiar con el dolor. Entonces, hermanos, las armas de nuestra milicia destruyen fortalezas mentales, subyugan los pensamientos negativos que son contrarios a los pensamientos de Dios y logra sujetar el pensamiento a la obediencia a Cristo, llevando, dice, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bendito sea el Señor por esa palabra. Quiero invitarles también ahora que vayamos al libro de Salmos, al Salmo número 38, para ver allí una experiencia que tuvo David cuando él pasó por una crisis emocional, donde él no tuvo control de sus pensamientos, y fue una crisis que debe haber durado por lo menos un año, a causa del pecado que él cometió cuando tomó la mujer de aquel
de aquel guerrero, de aquel soldado, y Natán lo confronta, ¿no? Lo confronta con ese pecado y entra en una crisis emocional que le afecta todo el cuerpo, le afecta la mente, le afecta las emociones, le afecta el corazón, le afecta el cuerpo, eh, lo afectan los pensamientos negativos. Aquí lo vamos a ver. Dice el Salmo 38. Esta es la oración de un penitente. Este salmo está incluido y seleccionado como uno de los salmos penitenciales. Entonces dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Aquí tenemos a un hombre que ha cometido un grave pecado. Mandó a matar con la espada al esposo de esta mujer. Y entonces había cometido un crimen y un adulterio. Y cuando Natán la enrostra, digamos, después también ella va a tener un hijo de él y ese hijo muere. Por lo tanto, toda esta crisis, digamos, de haber experimentado la culpa. La culpa es algo que se siente en la mente. La culpa es algo que nuestro cerebro decodifica, que la palabra de Dios nos confronta, y el conocimiento que tenemos de Dios, tanto en nuestros pensamientos como en nuestro corazón, la palabra de Dios nos confronta y nos hace entrar en una crisis que produce tristeza. Eso dice la palabra, que de esa tristeza no hay que arrepentirse, porque esa tristeza es la que nos conduce al arrepentimiento. No obstante, aunque David está arrepentido y aquí está usando sus pensamientos, él está manifestando pensamientos negativos acerca de Dios. Digamos, lo que está pensando de Dios es correcto, pero está pensando en el Dios que está enojado, en el Dios que reprende, en el Dios que lanza juicios, en el Dios que disciplina, en el Dios que castiga, en el Dios que está airado. Y todo esto ha recaído. Él piensa que está en esta condición porque está frente a todas estas cualidades de Dios que son verdaderas y que se manifiestan en un estado de angustia, en un estado de culpabilidad. Entonces, le aparece está en la crisis emocional, que el verso 5 dice: hieden y supuran mis llagas, o sea, un mal olor que se desprende de la pus que está saliendo de su piel. Su piel está experimentando, digamos, lo que se llama es una enfermedad dermatológica, una enfermedad de la piel, pero también dice: a causa de mi locura, o sea, en su mente hay pensamientos turbados, una mente aturdida, hay una mente dislocada. Entonces dice: estoy encorvado, o sea, todo su cuerpo, todo su ser está digamos, tiene un abatimiento, está humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, o sea, el enlutado está, eh, está doliente. Y dice: porque mis lomos están llenos de ardor, o sea, llenos de fiebre, ¿no? Nada hay sano en mi carne, estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Qué tremenda crisis, ¿no? Aquí hay culpa, aquí hay enfermedad de la piel, aquí hay fiebre, aquí hay abatimiento, aquí hay ansiedad. Es una persona que está ansiosa. Dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos. Las ansiedades son deseos, son anhelos. Pasa el tiempo, pasan los días y la enfermedad no se va. Y ahí está la amargura, tal vez creando raíz de amargura, cuando no hay una verdadera fe y no se sabe usar la armadura de Dios para resistir las ansiedades. Hay congoja. Y luego dice: mi corazón está acongojado,
y mi suspiro no te es oculto, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos ya me falta. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mí, o sea, soledad, y mis cercanos se han alejado. Esa soledad que experimenta la persona que está pasando en una crisis emocional. Los que buscan mi vida arman lazos, o sea, hay enemigos, hay personas que no se acercan, sino que lo miran desde lejos. Bueno, todas estas cosas, finalmente, este hombre se acuerda de Dios, ¿no? Verso 15 dice, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Allí ya está entrando en un terreno correcto. Tú responderás, Jehová Dios mío, o sea, confiando que la oración, confiando que la meditación que lo ha llevado a arrepentirse de su pecado y está como en una actitud de penitente, eh, él está consciente del mal que ha hecho, pero también está consciente que está esperando la respuesta de Dios a su crisis emocional. Así que, hermanos, todo esto que acabo de escribir, que es la mente como un campo de batalla, porque allí se originan las ansiedades. Las ansiedades, como decía, son pensamientos, anhelos, deseos que muchas veces se convierten en verdaderas expectativas que no se cumplen, y ahí dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta en la mente. Y cuando nosotros no usamos la armadura de Dios para combatir esos pensamientos, entonces se pasan, digamos, a una crisis emocional. En las visitas que hemos hecho con los hermanos, estamos, a pesar de la pandemia, estamos orando todos los días, cada mañana. Nos conectamos para orar con los hermanos, y se han sumado jóvenes, se han sumado las hermanas, y estamos con esta carga de orar porque, como les decía, hemos visto hermanos y hermanas que han tenido también, han sentido voces que les dicen suicídate, mátate. Y eso es ya el último paso de una crisis emocional, es que la persona lo único que piensa es que ya no vale la pena vivir. Entonces, frente a toda esta situación, la manera de lidiar con el dolor es presentarse delante de Dios, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos. Dice que por las misericordias de Dios, esta es otra armadura. Si en nuestra mente, en nuestros pensamientos, tenemos el recuerdo, tenemos la memoria de las misericordias de Dios, que en todos los capítulos anteriores de Romanos se describe como es la justificación, el perdón, como es nuestra vida juntamente con Cristo, cómo es que Cristo nos llevó en su muerte y en su resurrección, lo que es el poder del Evangelio, lo que logra la fe, ¿no? Que por medio de la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta memoria de las riquezas de Dios, esas riquezas inescrutables que Dios nos ha concedido por los méritos de Cristo, cómo el Señor llevó nuestras maldiciones a la cruz, ¿no? Y cómo cargó nuestras culpas, nuestros pecados, cómo ejerciendo la fe nos presentamos delante de Dios en un culto racional, ofrendándonos, ofreciéndonos a Dios como haciendo una verdadera ofrenda delante de Dios. Y dice, luego de hacer este ejercicio, da una orden el apóstol Pablo en el capítulo 12, verso 2 de Romanos. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, la palabra de Dios apela a las posibilidades que tenemos de cambiar los pensamientos negativos, de armonizar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios, y esto lo logramos a través de la consagración, a través de la adoración,
a través de esto de armonizar nuestros pensamientos con los de Dios, a través de emplear la armadura, las armas de nuestra milicia, a través de estos dos remos que que están en el bote de la vida donde vamos navegando, el remo de la responsabilidad y el remo de la gracia, porque es por la gracia de Dios que tenemos todo lo que tenemos para lidiar con el dolor, pero que esto no funciona de una manera automática, sino que necesito emplear el otro remo, el de la responsabilidad. Estaba leyendo un libro que habla de la vida victoriosa, donde el autor deja entrever que nosotros no tenemos que hacer nada, que ni siquiera tenemos que pedir nada, que solo tenemos que agradecer, pero me da la impresión que él piensa que todo es gracia, todo es gracia. Y es verdad que todo es gracia, pero ¿quién utiliza la gracia? ¿Quién es responsable de utilizar la gracia? ¿Quién es responsable de vivir por la gracia, de echar mano a la fe? Somos nosotros. No actúa de una manera automática la gracia. Se necesita la consagración, se necesita la oración, se necesita el empleo de las armas de nuestra milicia. Así que no es tan así de que la gracia soberana actúa como que actuar independientemente de nuestra consagración. Así que, hermanos amados, esta palabra que me está ayudando muchísimo para las visitas que estamos haciendo con los hermanos y cómo el Señor está despertando cada mañana algunos hermanos muy temprano, muy de madrugada, en diferentes horarios y poniéndonos de acuerdo y teniendo un listado de peticiones en las que oramos por hermanos que están pasando por enfermedades como depresiones, otros que están con enfermedades mentales, otros que están con crisis emocionales, otros que están con enfermedades físicas. Entonces nos repartimos estas oraciones y en un grupo uno ora por una parte del listado, otro ora por otra parte, y de esa manera en media hora de oración ya tenemos cubierto una tremenda cantidad de peticiones, de intercesiones delante del Señor. Amados hermanos, que el Señor despierte también en todo el cuerpo de Cristo este sentir de traer el acercamiento de Cristo a los enfermos, a los que están sufriendo, a los que están padeciendo, a los que están débiles, porque el deseo del Señor es que nosotros estemos firmes en este combate. Entrego esta palabra, esta carga a todos vosotros y terminamos con esta oración. Padre amado.